Bienvenidos a un nuevo episodio de NefroTalk. Estamos hoy con la doctora Ramos del Hospital Universitario La Fe de Valencia, que nos habla de un tema que muchas veces los nefrólogos tenemos un poco arrinconados, por lo cual estamos muy contentos de aprovechar la ocasión por una revisión. El título, como está claro, es Litiasis renal en donante vivo. Y María, cuando quieras, puedes iniciar con la revisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología y a ti, Marco, por la invitación. La verdad es que es un tema que la litiasis renal en donante vivo, que quiero cambiar un poquito el paradigma, porque de hecho muchos centros descartan al donante vivo con litiasis como posible candidato por este hecho. Entonces, a ver si después de la presentación cambia un poquito la perspectiva. La enfermedad litiásica renal tiene una alta prevalencia, como veis, y cada vez está en aumento. Sobre todo, la prevalencia es mayor en países desarrollados, en clases medias y altas, que puede ser incluso del 20%. Nuestra prevalencia nacional es de un 5%. Y en este estudio, en el que se valora de García Fadrique del 2015, valoramos las propias áreas, las regiones de la Comunidad Valenciana, vemos que nuestra prevalencia puede ser incluso de un 16,4%. Cuando estudiamos a un donante vivo, hay hasta un 11% de los posibles donantes que tienen litiasis asintomáticas. ¿Qué riesgo tiene esto? Pues la transmisión de la litiasis al receptor y las complicaciones en el donante que queda monorreno. Entonces, por este motivo, muchos centros descartan la litiasis renal en el donante, descartan al donante por el hecho de tenerla. Yo he revisado estas fuentes bibliográficas, son todas las guías y documentos de consenso en que hablan de litiasis renal en donante vivo. Sobre todo me voy a basar en el Fórum de Ámsterdam del 2005, que nos da unas citas muy precisas, pero quizá obsoletas en el tiempo que estamos. Me voy a basar en las KDIGO, en las British Guidelines y en las recomendaciones de la SEN. En mi opinión, las guías de las British son las más completas, las menos ambiguas y menos claras, porque las demás dejan todo un poquito al aire. Los 7 puntos que vamos a valorar en el donante vivo con litiasis renal son estos: la edad, los antecedentes litiásicos, la carga litiásica, el estudio metabólico, la composición del cálculo, el riesgo de recurrencia y si esta litiasis está relacionada con una enfermedad sistémica, que incluso puede ser hereditaria renal. No todas las guías hablan de todos los puntos. La edad, por ejemplo, solo hablan las KDIGO y el Fórum de Ámsterdam. En el Fórum de Ámsterdam recomendaban que por debajo de 35 años, el paciente muy joven, pues no sería el mejor candidato para donar, ya que tiene pues, muchos años por delante para una posible recurrencia. Las guías KDIGO sí que mencionan también lo de la juventud como un posible factor de recurrencia, pero tampoco especifican ninguna edad concreta, lo dejan todo un poco al aire. En nuestra opinión, la edad por sí sola no debería ser una contraindicación. En cuanto a los antecedentes litiásicos, esto, pues, todas las guías hablan de ello. Es importante saber cuántos episodios ha tenido y hace cuánto tiempo para valorar la recurrencia de un posible episodio, pero no se especifica realmente cuántos episodios litiásicos tiene que haber. El Gambaro y Ferraro, que son los referentes en Roma, son nefrólogos, sí que fuera de las guías, en publicaciones que han hecho, sí que se mojan un poquito más y dicen que una litiasis recurrente durante vivo serían 3 eventos litiásicos en 5 años y que esto ya descartaría por completo la donación. Por otra parte, tampoco hablan de un stone-free activity, es decir, de cuánto tiempo tiene que pasar desde el último episodio del evento litiásico. Hay unas guías americanas del 96 que sí que hablan de 10 años, pero el resto no lo especifica. En cuanto a la carga litiásica, tenemos que hacer, importante, una fase de vacío cuando realicemos nuestro angiotac para valorar al donante, con poca energía para no irradiar al paciente por la seguridad del paciente, del donante. Con esto veremos las litiasis.
que nos va a dar información del número, de la densidad. Con la densidad vamos a ver, vamos a intuir la composición del cálculo, el tamaño y la localización. Está claro que si son bilaterales y hay nefrocalcinosis, se van a rechazar estos donantes. Pero en cuanto al tamaño, el Fórum de Ámsterdam sí que dice que más de una litiasis lo descartarían. En nuestra opinión, esto no sería excluyente. No sería excluyente que hubiera más de una litiasis. El Fórum de Ámsterdam también, que como me he dicho, sí que da unas indicaciones más precisas, pero un poco obsoletas, sí que habla de que más de 15 milímetros tampoco lo aceptaría para la donación. Lo mismo, en nuestra opinión tampoco es excluyente. Sí, se puede tratar esta litiasis con maniobras endurológicas ex vivo. Es decir, que el número, el tamaño y la localización no serían una contraindicación si se pueden extraer en banco endurológicamente. De hecho, aquí os traigo unas fotos de una litiasis en cáliz inferior anterior y como durante la cirugía de banco, o sea, las imágenes de abajo del TAC, en verde está la cestilla que se introduce endurológicamente para sacar la litiasis, que es lo amarillito. Y os traigo un vídeo para que veáis lo que sería una ureterorrenoscopia flexible utilizada en la cirugía de banco, donde primero dilatamos la vía urinaria, se introduce la guía, se fija el ureter con un puntito y se introduce el ureterorrenoscopio flexible. Vemos pues, toda la mucosa blanquecina porque no está irrigada, la visión endoscópica y se introduce la cestilla para sacar la litiasis. Ahora cada vez hay más centros europeos y también nacionales que utilizan esta técnica con muy bajas complicaciones. Por otra parte, ¿qué podemos también ver en el TAC? Pues en el TAC hay hasta un 5% de los donantes que podemos ver microcalcificaciones papilares, que no son litiasis. Sería como una fase previa a la litiasis, que correspondería a lo que son las placas de Randall y que tiene un significado incierto. Serían pues, unas microcalcificaciones de 1 o 2 milímetros, pero que no contraindicarían tampoco la donación. Esto realmente lo vemos incidentalmente porque se hace el TAC para pues en este caso, para el estudio de donante vivo o para otro motivo. Estos pacientes, estos sujetos, el estudio metabólico es casi siempre normal. En cuanto al cuarto punto, el estudio metabólico, todas las guías coinciden que hay que hacerlo, pero tampoco especifican demasiado. Sabéis que en el estudio metabólico, aparte, en el riesgo letogénico de un paciente con litiasis, aparte de ver alteración metabólica, que es ver los factores promotores, los factores inhibidores de la litiasis, muy importante el volumen de diuresis, no nos lo tenemos que dejar, y el pH en orina. pH en orina súper importante, sobre todo para las litiasis de ácido úrico y las litiasis infectivas. En las litiasis cálcicas no influye tanto, pero en las litiasis de ácido úrico, modificando el pH en orina, se pueden disolver sin necesidad de cirugía. ¿Cómo entendemos el estudio metabólico? Pues el estudio metabólico añadiríamos a lo que es un estudio de un donante vivo normal, añadiríamos en orina el citrato, oxalato, la calciuria, la fosfaturia, magnesiuria y también recomiendan algunos expertos realizar la cistina para descartar una cistinosis, sobre todo si han tenido antecedentes familiares. Esto se debe hacer, para hacerlo bien, en 2 muestras de orina de 24 horas consecutivas. Las alteraciones metabólicas más frecuentes que vamos a ver pues son la hipocitraturia, la hipercalciuria y la hiperuricosuria. Y todas las guías sí que coinciden en que la donación estaría contraindicada si hay cistinuria e hiperoxaluria por el riesgo de recurrencia y de enfermedad renal, pero en el caso de estas alteraciones frecuentes que os he comentado, la hipocitratura, hipercalciuria y hiperuricosuria, aunque el Fórum de Ámsterdam las descarta directamente y también las recomendaciones de la SEN, porque las guías CADOCI no se mojan, la British, las guías británicas y también en nuestra opinión, pensamos que si se tratan, si se corrige el defecto, podrían ser unos posibles donantes. Estas alteraciones junto a la hiperoxaluria dietética, no la hiperoxaluria primaria ni la entérica, sí la dietética.
Entonces, ¿cómo tratamos estas alteraciones metabólicas? Pues eso, la Britis o el grupo de Gambaro y Ferraro dice que podrían ser donantes si se tratan y se corrigen, pero tampoco mencionan cómo hacerlo. Nosotros sugerimos pues, poner las medidas preventivas de cualquier litiasis renal, actividad física, control de peso, ingesta de agua, ingesta de calcio normal, restringir la sal, restringir la proteína y aumentarlo el citrato potásico en la dieta con verduras y frutas, no en la hiperoxaluria dietética, claro. Y este sería nuestro algoritmo de manejo de la litiasis cálcica que utilizamos para los pacientes litiásicos y que también se podría emplear en estos donantes con litiasis, que básicamente en las litiasis cálcicas sería primero ver el volumen de orina que tiene para aumentar fluidos. Si hay un sodio alto en orina, corregirlo, o sea, con la reducción de sal en la dieta. Si hay una vitamina D bajita, reponerla y volver a determinar los parámetros. Ver cómo está el citrato para reponerlo con citrato potásico. Incluso utilizar tiácidas si no se corrigiera la calciuria. Y en el caso de la uricosuria, aparte de reducir las purinas de la dieta o tratar con el eupurinol, sobre todo corregir el pH en orina. En cuanto al quinto punto, composición del cálculo, que no siempre lo vamos a tener. Está claro en las litiasis cálcica y de fosfato cálcico apatita no hay ninguna contraindicación. Y más solo señalar que las de brusita no se habla en ninguna guía. No está especificado en las guías y como estas se relacionan con acidosis tubular renal hiperparaprimario, pues quizá no serían tampoco los mejores donantes. La cistina, estamos todas las guías de acuerdo en que las litiasis de cistina no pueden ser donantes. Y con las de struvita, las de fosfato amónico magnésico, pues está controvertido. Por ejemplo, el Fórum de Ámsterdam o la SEN contraindica la donación directamente, pero sin embargo la British dice que si se corrige la causa anatómica que lo ha propiciado, ¿no?, esta litiasis infectiva, y se corrige la infección y se corrige el pH en orina, pues podrían ser donantes. En cuanto al riesgo de recurrencia, también las CADIGO y las British nos hablan de riesgo de recurrencia. Importante, sexto punto. Tenemos que identificar el riesgo que tiene el paciente ponderando unos factores de riesgo. Entonces, para esto, en la unidad de litotricia de mi hospital, utilizando la pirámide de Kaiser permanente, en la que se valora pacientes de baja complejidad a las de alta complejidad, pues elaboraron su propio modelo, sus propios factores de riesgo. Esto fue en 2012, utilizando 412 pacientes, en los que se valoraron pues, factores de riesgo generales, ambientales, litogénicos y comorbilidades. Obtuvieron un score y tras un modelo matemático complejo hicieron su propia pirámide de Kaiser permanente, donde pacientes de bajo riesgo tenían un score de menos de 0,3, que correspondía a un 59% de pacientes en los que el autocuidado era de lo que se iban a beneficiar. Un score de 0,3, 0,6 sería un riesgo moderado, que corresponde a un 36%, y luego los de alto riesgo, que necesitarían una gestora de casos, que sería un score de 0,6, 0,9 y correspondería a un porcentaje de 4,5% de los casos. En principio, los de riesgo moderado y los de bajo riesgo podrían ser los de bajo riesgo porque no tienen alteraciones, y los de moderado riesgo, sí tenemos alteraciones metabólicas y se pueden tratar, podrían ser candidatos a donante vivo, siempre corrigiendo estas alteraciones y después de pasar por un comité multidisciplinar. Entonces, vamos a cambiar las cosas. Y el último punto sería, pues, ¿qué pasa con los donantes que tienen litiasis, pero en relación con una enfermedad sistémica? Por ejemplo, la inflamatoria intestinal. La mayoría de guías descartan los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal por la hiperoxaluria secundaria que conlleva y toda la probabilidad de fracaso renal aguda por pérdida de líquidos. Sin embargo, las British dicen que sí, que podría ser aceptable si tiene el paciente un bajo riesgo de recurrencia y la hiperoxaluria se corrige. ¿Qué pasa con la gota y la hiperuricemia? Vuelvo a decir lo mismo que os he comentado con la litiasis úrica. La mayoría de pacientes con litiasis de ácido úrico son normuricémicos y se previene cambiando el pH ácido en orina con citratos. Podrían ser donantes. Esto estamos de acuerdo con
con las guías británicas, pero sin embargo las guías de la SEN y el Fórum de Ámsterdam rechazan la hiperuricemia y la hiperuricosuria. Sin embargo, los pacientes con gota que pueden desarrollar una nefrolitesis en un 20%, en estos, por la probabilidad de insuficiencia renal crónica, sí que podría estar no recomendada la donación. ¿Y qué pasa con la hiperoxaluria? Pues sabéis que es autosómica recesiva, pero tiene una expresión variable. Los heterocigotos podrían ser aceptados, pero ojo, porque hay homocigotes con debut en edad avanzada, que hacen una litiasis con 50 años, que hacen enfermedad renal con 60. Y para rizar un poquito más el rizo, ¿qué pasa con las enfermedades renales hereditarias litógenas? Podrían ser donantes de sus hijos. Riñón en esponja medular, da clínica de enfermedad renal crónica terminal, alta probabilidad, infecciones de repetición, porque por nefrocalcinosis, hipercalciuria, acidosis tubular, renal hipocitaturia, tiene una aparente herencia autosómica dominante. No estaría indicado. Sin embargo, hay 26 casos publicados en 2016 con buena experiencia, pero no tenían ni litiasis ni alteraciones metabólicas. ¿Qué pasa con la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis? Esta, aunque sea autosómica recesiva, los heterocigotos pueden tener síntomas moderados, pueden tener hipercalciuria y litiasis, tampoco está indicado. Aún así, hay un caso de un donante vivo brasileño publicado, de padre a hijo, también con buen resultado. Cistinuria por la recidiva y la variable expresión clínica, contraindicado absolutamente. Enfermedad de Dent. Sabéis que está ligada al cromosoma X, que el fenotipo es variable en mujeres. Hay un caso de una mujer que sí que en la literatura que desarrolla enfermedad renal crónica terminal. Los papás y el 50% de hermanos varones sanos podría donar, pero las mamás y el 50% de hermanas son portadoras. Sin embargo, este grupo, el grupo de Gambaro y Ferraro de Roma, tiene el primer caso publicado hace unos años de una mamá que se lo dio a su hijo. Es verdad que esta mamá tenía 75 años y no tenía expresión ninguna de la enfermedad. Y en el síndrome de Bartter, autosómica recesiva, son heterocigotos, en principio podrían donar a sus hijos. Importante, después de todos estos puntos que he dicho, al donante vivo hay que darle información, tiene que dar su consentimiento y su aceptación, hay que explicarle los riesgos. ¿Y qué pasa cuando donamos? Tenemos trabajos que sí, que han visto qué pasa después con estos pacientes que tuvieron litiasis renal y que han donado los riñones. Esta es la revisión más amplia que he encontrado, pero hay varias. Aquí hay 8.922 donantes recogidos durante 50 años de 3 centros de Estados Unidos y evalúan 227 pacientes con litiasis pre-donación, luego 21 tuvieron post y 6 pre y post, y los comparan con 908 sin litiasis, con un seguimiento de 16 años más o menos 11. Ninguno desarrolló enfermedad renal crónica terminal en los pacientes con litiasis renal, y luego cuando comparaban pacientes donantes con y sin litiasis, el riesgo era similar para hipertensión, proteinuria y reducción del filtrado glomerular, que lo medían en menos de 30, en menos de 45 y en menos de 60. Las guías también acuerdan que el donante vivo hay que seguirlo después, hay que seguirlo igualmente, pero hay que hacerle un estudio metabólico anual. Entonces, las contraindicaciones para la donación serían, como hemos dicho, nefrocalcinosis, litiasis bilateral y litiasis recurrente, la hiperoxaluria que sea secundaria a toda la enfermedad gastrointestinal, obesidad, cirugía bariátrica, la hiperoxaluria primaria, la litiasis de cistina, las de struvita y urusita queda un poco más controvertido, el riñón medular en esponja y la acidosis tubular renal distal y toda aquella alteración metabólica que, a pesar del tratamiento, no se corrige. Como conclusión, tenemos que extender un poco los criterios de donación en este tipo de pacientes tras una valoración muy minuciosa de los mismos. Aceptaríamos aquellos de bajo riesgo de recurrencia, con aquellos que tienen un riesgo mayor, pero con alteraciones metabólicas frecuentes, tratables y corregibles, o sea, las frecuentes, tratables y corregibles, y con información y aceptación del riesgo por parte del donante. Y siguiente conclusión, que
toda aquella litiasis que se pueda extraer en banco, independientemente del número, del tamaño y la localización, podría ser candidato como donante. Y por último, para todo esto, lo que por supuesto es imprescindible, una buena relación del nefrólogo con los urólogos y de los urólogos de trasplante con los urólogos de litiasis. Nosotros afortunadamente tenemos un equipo de urología que es fantástico. Y esto es todo. Nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Buenas, María. Muchas gracias. Muchas gracias además te has ajustado muchísimo a los tiempos, te lo agradecemos mucho. Me han llegado unas preguntas y si quieres te las voy realizando y muchas están centradas sobre lo que es el abordaje de la litiasis renal monolateral en el donante vivo. Has presentado los casos ex vivo, o sea que intentar siempre extrapolarla cuando podamos en el banco, pero ¿cuándo es que se plantearía una iniciativa, una actividad antes del trasplante? O sea, el paciente seleccionamos el donante, nunca lo haríamos antes de programar la cirugía. El problema es que parece que tiene más riesgos. Mira, normalmente las litiasis de menos de 4 milímetros se dejan. Y si son mayores de 4 milímetros son las que son subsidiarias al ureteroscopio flexible en cirugía de banco. Las litiasis previamente a la cirugía de banco, el problema es que la litrotricia, por ejemplo, tiene pocas complicaciones, pero sí que te puede provocar un hematoma perirrenal y puede que no sea efectivo. O sea, puede que necesites varias sesiones. Y luego el resto de técnicas, más allá de la litotricia, tienen mucho más riesgo que la cirugía de banco. Perfecto, entonces siempre haríamos el ex vivo, ¿no? Entonces, en conclusiones, si podemos. Bueno, siempre hay que valorarlo todo en conjunto y, por supuesto, comentarlo con los urólogos. Y de lo que entiendo, entonces siempre intentaríamos seleccionar el riñón con litiasis renal como posible. A ver, sí, las guías lo que dicen es que el riñón que tiene la litiasis es la que se va a llevar el receptor. Pero, por ejemplo, las guías británicas sí que especifican que depende, porque si anatómicamente va a ser mucho más complejo, si la litiasis está, ¿no? El riñón izquierdo es el mejor para donar, si la litiasis está en el riñón derecho y nos vamos a llevar el riñón derecho, que tiene la vena más corta, y además la litiasis, esto hay también que valorarlo. Pero en principio sí, en las guías se recoge que el donante se tiene que quedar con el riñón sin litiasis. Y una última pregunta, porque finalmente choca estas diferencias entre las guías británicas y las del mundo. Entonces, espectacular, sí. ¿Tú quién crees que tenga la razón? ¿La más permisiva, las británicas, o la más conservadora? Lo digo sobre el riesgo de recidivas o de complicaciones en el receptor. Mira, No, el parece receptor, que perdón, el donante. En el donante, sí, por la revisión, bueno, la que he expuesto, pero hay muchas más, o sea, no hay mayor riesgo de enfermedad renal crónica ni de episodios de recurrencia en los donantes. Ten en cuenta que son donantes muy escogidos, sin alteraciones metabólicas o que si las han tenido se han corregido, con muy bajo riesgo de recurrencia. O sea, no es cualquier donante. Entonces, estos no tienen complicaciones después en las revisiones. Nosotros somos más partidarios de las guías británicas, las otras son muy estrictas. De hecho, las recomendaciones de la SEN son bastante similares al Fórum de Ámsterdam. O sea, te descartan una hiperuricosuria o no una hiperuricemia directamente. Perfecto. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los que han participado. Una vez más, os invito en mayo, el primer martes de mayo, al próximo Nefrotalk. Y como ya sabéis, esta misma sesión estará disponible en el canal YouTube, en la página web de la sociedad en las próximas horas. Muchas gracias, María. Bueno, gracias a vosotros.